Si pudieras ver tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo? Cuando el todo pesa más que un instante, solo ahí tiene sentido esta pregunta. Cuando ves lo bueno y lo malo a la vez. Y es que queremos creer que tomamos decisiones en el momento. Pero no es así. Puede que el camino que seguimos sea el único camino posible. Hay personas que se sienten mejor pensando que hay un plan mayor, que están siguiendo un camino preestablecido y que sus decisiones pesan poco, que todo tiene sentido antes de que suceda. Y otras personas están más cómodas en lo contrario, que lo que sucede es una elección, que somos libres de andar por el camino que elegimos, que el sentido se lo daremos más adelante, aunque es posible que todo ocurra por casualidad, sin sentido, antes ni después. Y entonces aparece la duda. ¿Y si nunca hubo otra opción? Voy a contarte un cuento. Dicen las viejas historias que hubo un reino donde la sucesión no trajo dudas. El hijo mayor fue nombrado heredero. El menor permaneció a su lado. La ceremonia fue celebrada con vino, música y promesas de estabilidad. El rey sonreía con alivio. Las dudas parecían disiparse, los miedos lejanos. Hasta que se abrió la puerta. Nadie vio llegar al profeta. Irrumpió en el salón como si siempre hubiera pertenecido a él. Caminó entre los invitados sin pedir permiso. Y al llegar frente al trono, alzó el brazo y señaló al rey. La envidia romperá vuestra casa, dijo. Cuando la sangre de hermanos toque la roca, el reino se dividirá. El silencio cayó como un peso. El rey no dudó. ¡Calladlo! ¡Que se marche! Los guardias lo expulsaron de inmediato y se proclamó que no podía volver bajo pena de muerte. La fiesta continuó, pero ya nadie celebraba. El día siguiente nadie hablaba de otra cosa. ¿Qué envidia? ¿La del menor por la corona? ¿La del mayor por el cariño del padre? ¿La de los nobles que veían en uno lo que el otro no era? La profecía había desaparecido del salón, pero no de sus cabezas. El profeta no volvió a cruzar las puertas del reino. Se instaló en una colina cercana, lo suficientemente lejos como para no desafiar la orden, lo suficientemente cerca como para no ser olvidado. Y la gente empezó a acudir, primero en secreto, luego sin ocultarse. A todos les decía lo mismo. Cuando la idea frague, no habrá vuelta atrás. Pronto llegará el día en el que habrá que decidir. Cuando se alce la primera espada, ya será demasiado tarde. Siempre era suficiente. Los príncipes dejaron de cazar juntos. Después dejaron de comer en la misma mesa. Luego dejaron de mirarse. Cada gesto comenzó a interpretarse, cada silencio a sospecharse, cada palabra a pesarse. Y un día, sin que nadie supiera señalar cuándo, dejaron de ser hermanos. Bastó un gesto mal entendido. Las espadas se alzaron, la sangre cayó sobre la roca y con ella la casa se rompió. Cuando terminó la guerra, el reino ya no existía. 2 coronas, 2 banderas, 2 versiones de lo ocurrido. Y una certeza, la profecía
se había cumplido. Desde entonces, ningún rey tomaba una decisión sin consultarle. Ni una alianza, ni una guerra, ni una frontera. Los mapas cambiaban, las generaciones pasaban, pero el centro seguía siendo el mismo. La colina, la cueva, el profeta. Años después, un aprendiz se sentó frente a él. Había observado en silencio durante mucho tiempo. «Maestro», preguntó, «¿cómo conoce lo que va a ocurrir?» El viejo miró hacia el valle. 2 reinos ocupaban ahora lo que antes había sido uno. Guardó silencio un instante. El profeta apoyó la mano sobre la piedra. Solo observo. Tras una larga pausa, Y escucho. el aprendiz frunció el ceño. ¿Y cómo llega la profecía? El viejo sonrió ligeramente. La profecía ya estaba en ellos. Las profecías parecen inevitables, pero alguien tiene que decirlas. La profecía no siempre se presenta igual. A veces está escrita en piedra o se grita entre rayos y fuego. A veces es el susurro de alguien que te lleva de la mano. Ten cuidado que te vas a hacer daño. O aparece desde tu interior, como una voz que da sentido o se lo quita a todo. Pero otras simplemente es la explicación necesaria para no tener que reconocer que es que realmente no había otra opción. Te propongo un viaje a historias donde aparecen momentos en los que todo parece encauzado, donde las decisiones no importan, porque todo encaja, hasta que deja de hacerlo. Imagina por un instante que eres un muñeco de Lego, pero no de una franquicia, no tienes ni capa ni varita. Eres uno de esos amarillos, los de toda la vida, del montón. Y por accidente encuentras el objeto más importante de todo tu mundo. Aquel que impedirá a Megamalo congelar el mundo en un instante eterno. Y entonces la escuchas, la profecía. Aquel especial que encuentre la pieza salvará el mundo. Y tienes que ser tú. Todos dependen ahora de ti. Porque si no eres tú, ¿qué hace ese objeto pegado a tu espalda? Y en el momento más crítico, cuando es necesario que seas el héroe, el profeta te dice la verdad sobre la profecía. ¿Se la inventó? ¿Habría llegado hasta ahí sin conocer la profecía? En The Lego Movie, Emmet cree ser el elegido, sin cumplir ninguna de las actitudes. No es fuerte, no es creativo, no es especial. Y sin embargo, en el momento en el que no hay esperanza, cuando se sabe la verdad, es cuando la profecía se vuelve cierta. Pero no es cierta por decirla, se hace cierta porque se necesita, porque decide creer en ella. Y surge la pregunta, ¿hubo en algún momento otra opción? Porque puede existir diferencia entre conocer la profecía o no, y que sea precisamente conocerla lo que haga que se cumpla. Intenta imaginar que todo lo que conoces no es real, que el mundo en el que vives es una simulación. Tú eres de los pocos que ven más allá. Y te han reconocido. Tú eres el elegido.
el que puede cambiar las reglas, el que puede liberarnos a todos. Has llegado a morir y resucitar. Hasta ahí llega tu poder. Entonces te presentas ante el creador del sistema, convencido, poderoso, y entonces él te hace la pregunta para la que no estás preparado. ¿Quién crees que te ha elegido? En Matrix Reload, Neo se enfrenta a la amarga realidad. La profecía es cierta, pero no como él esperaba. No es promesa, es mecanismo. No es el primero, ni no será el último. Es un ciclo necesario, establecido, controlado, usado por el sistema, que necesita un elegido, que crea que puede cambiarlo todo para que todo siga siendo igual que siempre. Porque mientras hay esperanza, el sistema se mantiene. Y entonces surge algo peor a que la profecía no sea cierta. Que lo sea, pero que no importe. Porque el elegido no es más que un peón. Preguntándose, ¿para qué he sido elegido? Dudando sobre si alguna vez hubo opción. Y a veces, ser el elegido parece un honor, pero su camino puede que no termine donde esperaba. Imagina que desde muy pequeño te han dicho que lo eres. Que todas las pruebas lo demuestran. Tú eres el elegido, el que traerá el equilibrio. Y durante años, todo parece que lo confirma. Eres más fuerte, eres un buen líder, manejas tus poderes y todos a tu alrededor lo confirman. Pero les incomoda, les preocupa. Y te vigilan, dudan y no te dejan tomar decisiones. Te piden seguir un camino, el cual poco a poco sientes menos tuyo. Te piden que aceptes las pérdidas de aquellos que te importan, de los que ya se han ido y de los que se irán pronto. Y cuando dudas, aparece aquel que te dijeron que has de destruir y empieza a escucharte. Te ofrece romper los límites y no juzgarte por ello. Te llama amigo. Y entonces, la profecía deja de ser la guía. Se convierte en el conflicto. Porque seguirla ya no significa hacer lo correcto. ¿Sigues la profecía o la construyes? En Star Wars, episodio 3, Anakin es el elegido. Aquel que traerá el equilibrio a la fuerza. Pero nadie se fía de él. Y es precisamente lo que hará que aquellos que creen en la profecía le empujen al lado oscuro. Y Yoda, entonces, entienda la verdad. Una profecía mal interpretada podría haber sido. Y en poco tiempo, todo cae. Y es que las profecías nunca son literales. Eso sería demasiado fácil. Y no hay mayor peligro que una verdad mal interpretada. ¿Y si el problema no es el camino, sino la forma en la que lo recorremos? Porque dudamos en si hubo o no opciones. Pero hay una forma más extraña de profecía. Una que no habla de lo que pasará, sino de lo que ya ha pasado. Imagina algo distinto.
que eres un chico normal y corriente, pero tu historia te lleva a una aventura extraordinaria luchando junto a la princesa contra la encarnación del mal. Pero de alguna forma, esto ha ocurrido antes y volverá a ocurrir. El valor, el poder y la inteligencia. Ocupas tu lugar, sin cuestionarlo. Pero no es nuevo, es eventual. No eres siempre tú, pero siempre eres el mismo. Hasta que en algún momento la historia se detiene y te da una explicación. Pero no explica lo que sucederá, explica lo que lleva pasando desde hace mucho tiempo. Que el odio renazca en un ciclo sin fin. ¿Y si en lugar de presentar un camino, la profecía lo justifica? En The Legend of Zelda Skyward Sword se presenta una profecía muy poco habitual. Es una maldición profética que no anuncia un futuro, sino que justifica un pasado, dando sentido a lo que ya hemos conocido tanto tiempo en tantas ocasiones: el héroe, la princesa, el mal que amenaza. Y la profecía da sentido a todo en el momento en el que se escucha, pero no da sentido al videojuego, da sentido a los videojuegos anteriores. No marca un futuro inevitable, explica un pasado ya andado. Y no viene a señalar el camino, viene a dar sentido mucho después. Y es este curioso ejemplo el que crea la duda más extraña de todas. Quizá llamamos destino a la forma en la que ordenamos lo que ya ha ocurrido. Y es que puede ser esto lo que plantean todas estas historias. La terrible incomodidad de que, aunque sintamos que estamos en el camino correcto, quizá no hay ningún camino, pero sí la necesidad de entenderlo. Porque necesitamos darle coherencia a lo que vivimos, ya sea a través de nuestras decisiones o bajo el faro de un plan superior. Pero en cualquier caso queremos pensar que el camino existe, que sea un camino construido o un camino que surge a cada paso. Pero es nuestra decisión por la que estamos en él. Y enfrentarse a la alternativa es incómodo, que quizá no respondan a ningún plan, que todo surja por casualidad, sin caminos, sin sentidos. O que quizá nuestro camino sí obedezca a una intención, pero que nosotros solo somos peones, sin control, sin elección. Y aunque nos sintamos especiales, de una forma o de otra, vuelve a nosotros la duda. ¿Y si nunca hubo otra opción? Quizá una de nuestras mejores herramientas sea seguir haciendo preguntas. Un abrazo.